Muy buenas a todos. En el presente video les voy a explicar el cálculo de derivadas usando las propiedades de la derivada. En videos anteriores habíamos usado la definición de derivada para resolver algunas de ellas. Bueno, las propiedades de la derivada llegan como consecuencia de usar la definición en unas funciones para poder tomar casos particulares y con ello pues hacer los cálculos de derivada de manera mucho más directa. En el presente video hablaremos de ellas, no las demostraremos, simplemente daremos ejemplos y los resolveremos. ¿Sí? Entonces, una propiedad importante, perdón, es la función constante. La función f de x igual, por ejemplo, k, donde k es un número real. ¿Sí? Eso es una función constante. Su derivada, la que vamos a anotar f' de x, siempre va a ser igual a 0. Por ejemplo, si tenemos una función f de p igual a 6, la derivada de p va a ser 0. Por otro ejemplo, podría ser una función f de x igual, por ejemplo, la función raíz de 3. Entonces, la derivada f' de x va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0. F' de x va a ser igual a 0. Esta propiedad se llama derivada de una constante. Ahora bien, podemos hablar de otras propiedades. Por ejemplo, la derivada de una función f de x igual a x siempre va a ser 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una función f de z igual z de su derivada, perdón, aquí es z, su derivada va a ser 1. Está muy sencilla. Ahora tomemos la siguiente propiedad, muy importante. Vamos a suponer que tenemos la función h de x igual f de x más g de x, ¿sí? Donde h es la suma de esas dos funciones. La derivada de h de x va a ser igual a la derivada de f más la derivada de g. ¿Para qué nos sirve esta propiedad? Existen funciones que, por ejemplo, funciones polinómicas que están expresadas en varios términos. Tomemos una de ellas donde podamos usar las dos primeras propiedades que mencionamos. Por ejemplo, una función f de x igual x más 5. La otra propiedad nos dice que podemos derivar término x y el término 5 de esta función f de x. Por lo tanto, la derivada
de f de x, f' de x va a ser igual a 1, que es la derivada de x, y la derivada de 5 es 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1. Ahora vienen propiedades muy elegantes, ¿sí? Vamos a mencionar dos de ellas para poder hacer un ejemplo bastante práctico. Una propiedad dice que una función f de x igual a x a la n, ¿sí? Donde n es cualquier entero positivo, entonces tiene derivada f' de x igual a n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x a la 8, aquí está x a la 8, entonces la derivada f' de x va a ser igual a 8 por x a la 8 menos 1. Es decir, a este 8 le resto una unidad y la derivada va a quedar 8x a la 7. También tenemos una propiedad que es la función de una función que tiene como coeficiente una constante. Por ejemplo, la función f de x igual a cx. Entonces decimos que la derivada de f de prima de x va a ser igual, la derivada de f prima de x va a ser igual a c, ¿sí? Lo que significa que si usted tiene una función f de x igual a 6x, la derivada entonces f' de x va a ser igual a 6, ¿sí? Pero ahora miren este caso, ¿sí? Analicemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una función f de x igual a c por x a la n, donde n es un entero positivo, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Que si aplicamos la propiedad anterior, su derivada va a ser igual a f de x va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de x a la n. ¿Qué significa d sobre d? Que recordemos que una notación de la derivada podemos usar la notación de Leibniz-Newton d sobre dx, que significa derivada con respecto a x. Entonces, aquí debemos aplicar la derivada para la función x a la n. Nosotros ahorita le llamamos y esa derivada nos da n por x a la n menos 1. ¿Sí? Convirtiendo este ejercicio en este caso particular en una propiedad más de la derivada. Así, si por ejemplo tenemos la función f de x igual a 6x a la 3, ¿cuál va a ser la derivada de f de x? Va a ser 6 por la derivada con respecto a x de x a la 3. ¿Sí? De x a la 3. Y esto va a ser igual a 6 por 3 por x a la 3 menos 1
Y en total, esto va a ser igual 6 por 3 da 18. Da 18x elevado a la 2. ¿Sí? Ven que es muy fácil. Y ya podemos resolver con lo que hasta ahora hemos visto ejercicios de la siguiente manera. Por ejemplo, si usted tiene una función, un ejemplo, f de y igual 2y a la 2 más y menos 1. La derivada de y va a ser igual a 2. Recordemos que la derivada de y a la 2 sería, bajamos el exponente y al exponente de y se le resta 1. 2 menos 1 da 1 y a la 1 es la misma y. La derivada de y vendría siendo 1 y la derivada de menos 1 daría 0. Por lo tanto, f' de y va a ser igual a 4y más 1. ¿Sí? Voy a escribirla aquí bien. 4y más 1. ¿Sí? Ahí hemos aplicado las propiedades que hemos mencionado. Bueno, muchachos, con esto damos por terminado la primera parte de la álgebra de derivadas. En nuestro segundo video explicaremos ya desde un pizarrón, para que sea más cómodo, la derivada de el producto y la derivada del cociente, propiedades muy importantes. Y ya ahí vamos hablando de derivada de orden superior, derivada de funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Como les venía diciendo, les repito, derivada de otras funciones, derivada de productos, derivada del cociente. Recuerden seguir nuestro blog, ¿sí? Revisar ahí la información. Nuestro blog es departament mash questehow.wordpress.com. También nuestra página aquí en YouTube de departamento de matemáticas Questehow. ¿Sí? Estamos a disposición de cualquier sugerencia, ¿sí? De cualquier comentario. La idea es ir mejorando la calidad de nuestros videos a medida que vayamos avanzando. Y bueno, eso es todo, muchachos. Bendiciones, un abrazo y espero que les haya gustado.